Ciclos de la devoción. Quinto rayo. La voluntad persiste de ampliar el propio nivel más elevado de conciencia, que es una energía indispensable para la vida. A ese impulso que nos acompaña, que persiste y que crece continuamente, volviéndose cada vez más directo y puro. Lo llamamos devoción, o sea, la energía del sexto rayo. Cuando nacemos, esa tendencia es bien pronunciada, pero la educación la va distorsionando y canaliza ese sentimiento genuino hacia otros caminos. La devoción nos impulsa hacia niveles más altos, mientras que la educación nos enseña una actividad en nivel horizontal, de lucha por la vida. El niño tiene naturalmente veneración por alguna cosa o por alguien que esté cerca de él. Cuando no experimenta adecuadamente ese sentimiento, más tarde podrá perjudicarse su interés por el aprendizaje. La experiencia del amor profunda lo ayuda a vencer los obstáculos cuanto más tarde, en el transcurso de su vida, emprende la búsqueda de la verdad y del conocimiento. La manifestación de la energía devocional en la infancia tiene muchas finalidades, entre ellas la de preparar al niño para el conocimiento superior. Al quedar envuelto por el sentimiento devoto, el niño no distingue defectos ni limitaciones en la persona a la cual admira, permaneciendo abierto hacia la misma en cualquier circunstancia. Esa es la devoción en su ciclo más primario. Es la semilla que la naturaleza planta en el ser, contraria al espíritu de crítica y esencial para su futuro progreso espiritual. Si ese sentimiento al principio ciego no es vivenciado en la edad infantil del individuo, esa base tiene que construirse después o reconstruirse, lo cual será más difícil. La energía de la devoción, cuyo impulso conocemos en su forma pura cuando somos niños, pasa por un proceso que es conducido por el sexto rayo. A través de él, la devoción por un individuo o por algo se va transformando en devoción por el conocimiento. Tal proceso se produjo en mí muy tempranamente y de manera sencilla. Yo era muy niño y tenía veneración por mi padrino, hacia quien canalizaba toda mi devoción infantil. Él era para mí un ejemplo, un punto de referencia, un modelo, y tuve la oportunidad de dejar que ese sentimiento fluyera durante muchos años. Después de mucho tiempo, cuando tuve oportunidad de estudiar esa energía, percibí lo que realmente sucedió conmigo en aquella época, cuando ni tenía conciencia de la presencia de ese rayo. Yo había aprendido a leer y recuerdo que un día mi padrino me trajo un libro diciendo que era bello. Impulsando por la veneración, hice un esfuerzo especial para leer el texto, difícil para mi edad y para mis rudimentarios conocimientos de lectura. Pasé entonces por un proceso de violenta transformación, al transferir hacia las ideas allí expresadas la devoción que yo tenía por mi padrino. En esa ocasión, yo no podía percibir eso claramente como ahora, al reconstruir los hechos para estudiar la energía del rayo. Lo que yo dirigí hacia aquella persona pasó gradualmente a dirigirse hacia la idea de la inmortalidad que el libro presentaba, ya que describía cómo es la vida después que nos retiramos del cuerpo físico, asunto que me interesó profundamente. Fue así que llegué a quedar tan absorbido por aquellas ideas como por mi propio padrino. Ese fue solo el principio de un proceso que prosiguió de allí en adelante. A medida que enfocaba mi devoción en la idea de la inmortalidad, comencé a ver a mi padrino de forma diferente y empezó a surgir una dualidad. Tuve que escoger entre él y aquellas ideas, pues percibí que una cosa interfería con la otra. Cuando iba a conversar con él, cosas que yo hacía habitualmente, me sobrevenía la voluntad de leer. Otras veces,
Estaba con el libro, pero al mismo tiempo quería estar con mi padrino. Un día abandoné el libro en un punto importante para ir a verlo, y lo encontré haciendo algo que me decepcionó profundamente. Desde mi punto de vista todavía infantil, en aquel momento exacto, la energía del rayo transformó en mí el apego, transfiriéndose totalmente hacia el mundo de las ideas. Fue un cambio útil y perfecto. A partir de allí, según lo pude percibir, pasé a preferir ideas a personas. Más tarde, supe que todos nosotros, personas, somos manifestaciones de ideas divinas o cósmicas. Por tanto, yo había intuido con exactitud con la ayuda de esa potente energía. El aspecto amoroso de la energía de la devoción también quedó entonces patente. Así es que mi padrino no fue excluido de mi devoción en general. Él seguía presente, pero de una forma diferente. Ahora ya no tenía más necesidad de verlo. En la etapa siguiente de ese proceso, que debe parecerse al de todos, fue necesario cierto esfuerzo para que hubiera equilibrio en mi vida. Tal esfuerzo era producto de la misma energía. A través del impulso que me inducía a penetrar más hondamente en aquella idea sobre la inmortalidad, fui descubriendo una capacidad de concentración que me llevaba a quedarme 3, 4 o 5 horas leyendo y estudiando, lo cual no es común en aquella edad. Después, el esfuerzo se fue transformando en concentración espontánea y empezaron a desaparecer los apegos por el libro y por las ideas en sí. Con el tiempo, fueron quedando distantes tanto apego por mi padrino como por las ideas. Pude entonces percibir que para mí no implicaba diferencia, verlo o no verlo, leer o no leer. Fui inducido a buscar esas mismas cosas dentro de mí, a pesar de que continuaran existiendo externamente y de convivir con ellas. Transcurrió algún tiempo antes de que llegase un nuevo y fuerte impulso de la energía. Cambiamos de casa y en ese otro ambiente yo me encontraba físicamente distante de mi padrino. Fue durante una clase de portugués, cuando estaba con mi padre, entonces mi profesor, que recibí la noticia de la desencarnación del ya anciano padrino. Todo sucedió tan rápidamente que no tuve oportunidad de hablar con él en el hospital. Más allá de eso, sobrevino otro acontecimiento que colaboró para que yo me desligara de esas cosas externas, desligamientos, que es necesario para el fluir correcto de la energía de la devoción. Cierta mañana, llegué a la habitación en la que yo dormía, me acerqué a mi biblioteca y vi que todos mis libros ya no estaban. Solo había allí una nota escrita en un papel. Los quemé, porque usted no estudia más las lecciones de la escuela. Ahora dedíquese a sus verdaderos estudios. A través de eso, pude advertir que la educación ortodoxa de la época me decía: usted está quedando con la mente repleta de esas ideas extrañas, y así no será nadie en la vida. Hallar en aquel vacío de los libros que yo coleccionaba y que me ayudaban a reencontrar los puntos ya conocidos en encarnaciones anteriores fue, en aquella época, una dura prueba. Pero el proceso devocional, más allá de impulsarme hacia lo alto de mi conciencia, se manifestaba dentro del corazón, mostrándome que no debía guardar rencores. Cualquier reacción más fuerte oscurecería el proceso, alejando la idea devota, y consiguientemente yo me sentiría solo y sin fuerzas. Esto era tan claro que no había resentimientos. Más tarde, percibí cómo el sentimiento de la devoción por la verdad nos conduce directamente hacia aquello que enfocamos. Cuando no permitimos que elementos secundarios nos dispersen, también percibí en qué medida esa energía estaba ligada al cuerpo emocional, al plexo solar donde los sentimientos humanos están situados,
y comencé a preguntarme cómo la energía de la devoción podría contribuir para no involucrarnos con lo que acontece en ese nivel tan fluido de los sentimientos humanos. Como vimos, el rayo de la devoción e idealismo se manifiesta de modo evidente en nosotros cuando nacemos y corresponde a una real necesidad. Pero el cuerpo emocional lleva algunos años de formación, durante los cuales adhiere a una serie de vicios y es influido por las emociones colectivas, por lo emocional colectivo. Ese periodo de formación de lo emocional que termina hacia los 14 años y no se lo cuida bien, puede contaminar aquel sentimiento original y el propio movimiento de la energía. ¿Cómo dejar que ese sentimiento fluya y cuáles serían las condiciones favorables para que no se produzcan interferencias en lo emocional, que casi siempre nace ya agitado por la herencia? ¿Qué hacer para que el plexo solar esté bajo autocontrol? Esos puntos interesan mucho porque no podemos controlar completamente la formación del cuerpo emocional, heredado también de antepasados y de lo colectivo de la humanidad. Más allá de ser afectado por las oscilaciones del ambiente en el cual vivimos, ¿cómo evitar que se diluya esa energía de la devoción que nos acompaña desde el nacimiento y purifica nuestros cuerpos para que podamos recibirla? La estrategia a emplear es la de transferir la energía emocional del plexo solar hacia el centro del corazón, lo cual insume algún tiempo para realizarlo. Este proceso comienza tan pronto se inicia el desarrollo mental del individuo. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de que lleguemos a la edad mental, cuando alcanzamos la capacidad de purificar conscientemente lo emocional y la facultad para transferir las energías de las reacciones a otro punto del ser, en el que ellas no existen más porque están, como todo, incluidas donde no hay conflicto? La respuesta es mucho más fácil de la que podemos pensar. Se trata de simplificar al máximo nuestro sistema de vida, dejando de lado lo que sea superfluo e innecesario para la sobrevivencia y el desarrollo de los vehículos, y que abandonemos todo lo que impide la aproximación a la verdad y al conocimiento interno. Del mismo modo, todo lo que nos impida la concentración y que nos desvíe de la meta, ya se trate de un hábito, de una persona o de una situación, debe ser excluido externa e internamente. Ese despojamiento implica casi siempre la sencillez del lugar en el cual habitamos, de las ropas que usamos, la sencillez en el comer, en el beber, en el hablar, en el oír, buscar lo que es necesario, dejar lo superfluo. He ahí el camino. Si estuviéramos listos para tal tipo de experiencia, si ese clima se creara en la personalidad, la energía de la devoción fluirá tan clara y consistente que nos convertiríamos en simples devotos, dejándonos impulsar gradualmente hacia niveles de vida y de conciencia superior. De esa sencillez surgen sentimientos de amor profundo y amplio hacia la vida en general, y después, en otro ciclo, hacia la esencia pura de la vida. Ese sentimiento ya no se canaliza hacia nadie específicamente, hacia ningún Dios especial, hacia ningún ser que tenga el privilegio de caer en nuestros favores humanos. Ese sentimiento se torna generalizado, lo cual significa que aumentará infinitamente y se dirigirá a todos los seres. Cada uno recibirá según la propia apertura. Los ciclos por los que pasamos a través de la energía de la devoción son por lo tanto visibles. Primero tenemos veneración por alguna cosa o persona. Después eso se transfiere hacia una idea o un ideal, seguido por el esfuerzo para mantenerlos nítidos. La insistencia en la meta efecto de la energía de la devoción en nosotros, produce la crisis que conduce
hacia el desapego por las formas y posteriormente sobreviene la apertura hacia la vida total. Estamos conscientes en ese proceso, sentimos seguridad y percibimos por dónde caminamos. Al reconocer más tarde en el yo superior, la meta suprema, reencontramos lo que nos fue dado cuando nacimos y así abrazamos el misterio que constituye los futuros pasos de nuestro ser. Comienzan a descender intuiciones sobre nuestra conciencia. La mente se abre a ella y la devoción, impulso que tiene detrás de sí a la energía de la voluntad poder espiritual, nos induce a adherir a ella, a amarlas y a seguirlas, sin que ninguna fuerza contraria nos lo impida. La devoción es el ímpetu de las cruzadas de las eras pasadas y el coraje de bucear en lo desconocido, en la era presente. He aquí la misma energía en diferentes manifestaciones a través de los tiempos. Como vemos, no se trata de buscar ser devoto de alguna cosa o persona, sino de dejarnos impulsar por esa fuerza del rayo que conduce inexorablemente hacia el punto de concentración necesario para la voluntad de rayo que destruye y construye, que quita y da vida, que nos lleva al amor incondicional y generalizado por la esencia de todos los seres y a unirnos con todos los reinos, en todos los niveles y en cualquier sistema de vida. Sabemos, es la energía persistente. Sabemos que la mayor parte de nuestro ser vive en dimensiones superiores y no está totalmente encarnada. Nuestra vida transcurre también en niveles de conciencia desconocidos. Eso no quiere decir que seamos dobles o estemos divididos, pues el ser es una totalidad, sino que gran parte de él vive en estados que escapan a la percepción del ego humano. Cuando me enteré que mi alma participa libremente con otras almas en trabajos en la cuarta dimensión y que su vida incluye actividades hasta entonces inimaginables, pude experimentar una profunda calma. Llegué a percibir las circunstancias terrenas como relativas. Por más concretas que puedan parecer, son solo reflejos de otros estados, tareas y realidades. Sin embargo, para que reconozcamos ese otro nivel en el cual el trabajo del alma no tiene obstáculos, es necesario la energía persistente e intensa de la devoción. Con la devoción que alcanza a nuestro ser en su nivel más profundo, traemos a la conciencia esos otros aspectos de la realidad y reunimos toda nuestra fuerza, canalizándolas hacia un solo punto. Nos percibimos inmortales cuando nuestra fuerza se canaliza y enfocan a alguna idea, algún ideal o alguna meta espiritual, en algo que para nosotros sea superior. Mientras no alcancemos ese punto, tendemos a adorar a la persona que nos sirve de instrumento para que aprendamos a canalizar esa energía en dirección a un punto único. El objeto de nuestra devoción, ya se trate de una idea o de una persona, es positivo y tiene sentido a medida que recibe nuestra energía y nos ayuda a hacerla volver hacia niveles cada vez más elevados en nosotros mismos. Cuando tenemos un ideal, no importa lo que realicemos o no. Lo esencial es que la energía de la devoción pueda converger hacia él y que a través de ello podamos encontrar niveles superiores de conciencia. Para el progreso del ser, tal vez sea bueno que un ideal se realice o que el buen éxito nos acompañe al admirarnos a alguien. En otros casos será mejor para el proceso que nos desilusionemos del objeto de la devoción, lo que produciría estímulos teniéndose en cuenta etapas que vienen después. Hay momentos en nuestra evolución en la que es positivo ser devoto de alguna causa, de algún ideal o de alguna persona.
Cumplido el ciclo de determinado objeto de devoción, a continuación vamos encontrando otro objeto más amplio que ocupa su lugar y así, poco a poco, esa energía se eleva. Algunos efectúan ese camino siguiendo el proceso de ascensión, que ocurre naturalmente durante un ciclo de encarnación. A través de las vidas, el idealismo, el altruismo y el amor desinteresado se van educando y elevando de un objeto al otro, hasta que se alcance la devoción suprema, cualquiera que ésta sea. La canalización de todas las fuerzas hacia los niveles superiores de conciencia. Empero, otros no pasan por el proceso con tanta naturalidad, puesto que al cambiar de un objeto al otro se apegan a estos. En ese caso, algo tiene que ocurrir para que se rompa la cristalización. Apegándonos a algún objeto, no canalizaremos nuestras fuerzas hacia un nivel superior. Con ello, las energías nos llevan a la descristalización, haciéndonos desistir de una idea o de un ideal por imposibilidad de aplicarlos, o haciéndonos decepcionar de la persona o de la situación a la que estábamos apegados al fin de que progresemos. Conocí a un devoto que seguía cierta línea filosófica espiritualista con mucha firmeza y dedicación. Estaba llegando a la etapa final de esta encarnación suya, volcado por completo hacia las enseñanzas de sus instructores, y vivía integrado y absorbido en el tipo de trabajo que él escogiera, ayudando así a mucha gente. Sin embargo, es común en los devotos que se aferran al objeto de la devoción y este no escapó a la regla. Su parte espiritual resolvió esa cuestión de forma interesante, sintiéndose físicamente mal. Fue obligado a abandonar parcialmente el trabajo espiritual que realizaba en su grupo. Ese trabajo se fue restringiendo cada vez más, pues la dolencia se fue agravando, obligándolo a permanecer en cama algunos meses. En ese periodo, otras personas asumieron sus ocupaciones habituales. Ahora bien, sucede que cuando un trabajo de esos debe realmente proseguir, siempre aparecen sustitutos. El devoto, inmovilizado, vio que surgieron pues personas que podían llevar adelante la tarea. Si en algún momento hubiera considerado todo como un hecho normal y renunciando internamente a aquel trabajo, podría haberse restablecido luego. Pero no ocurrió eso, y él no consiguió abrirse hacia algo diferente. Percibiendo que estaba próximo a desencarnar, se volvió hacia su yo superior, manifestando el deseo de permanecer vivo para continuar el trabajo, no solo para cumplir el plan de sus maestros, sino también para terminar de criar a su hija adoptiva. Al formular ese pedido, percibió que la energía se retiraba de su cuerpo, partiendo ya mismo. Saliendo del cuerpo, le vino la idea de afirmar: mi vida es tuya y nada quiero. Si tuviera que quedarme en la tierra, estaría bien, pero en caso contrario, me voy en paz. Hágase tu voluntad, pues no tengo más la mía. Luego de tomar esa posición dentro de su ser, tuvo la sorpresa de ver que, en el momento del abandono y de la entrega de aquello que le apegaba, a que le interesaba, a saber, trabajo e hija adoptiva, la salud empezó a cambiar gradualmente y luego de unos días estaba en pie. Tiempo después, analizando juntos esa experiencia, vimos cómo es importante para el espíritu aprender a desapegarse de cosas y de personas, del mismo modo que comprobamos que el funcionamiento de una organización y la educación de una hija adoptiva no era lo principal. Siendo el espíritu omnipotente y omnipresente, podría, si es necesario, enviar sustitutos para ejecutar aquel trabajo, al igual que atraer otras personas para educar a la hija, haciéndolo tan bien o mejor que él. Al desapegarse, esa persona podía continuar en la línea ascensional,
canalizando la energía hacia un punto más allá de los deseos humanos. Por más elevado que estos fueran, convertirse en un verdadero devoto, esto es, en un buscador de la verdad dentro de sí mismo, sin otro interés, significaba un progreso de los estados vividos hasta aquel momento. A pesar de que la energía del sexto rayo produce los objetos de la devoción, ella nos hace ver al mismo tiempo que no es evolutivo apegarnos a ellos. Podemos ser profundamente devotos de una idea, de un ideal o de una persona, si quisiéramos. Nada de eso es negativo, con tal que lo hagamos sin apegarnos, sin quedarnos prisioneros o cristalizados, estando abiertos respecto del próximo objeto de devoción, que incluye siempre el anterior a su esencia. Nada perdemos al renunciar al antiguo. Con ello, incluimos en nuestro nuevo estado objetos y personas que así estarán siempre presentes, sin interrupción alguna. Cuando somos ya maduros, la devoción nos lleva a renunciar a cierto objeto sin mostrarnos previamente cuál es el próximo paso. Así, somos ejercitados para actuar incondicionalmente, sin esperar sustitutos y sin apuntar a cosa alguna más allá del amor. La esencia de una organización espiritualista o de una hija adoptiva, por ejemplo, está en realidad en el todo, y en él estará para todo y siempre. Cuando la devoción fluye a través de una persona de tipo mental o emocional o de un cerebro físico todavía no suficientemente purificado, nos detenemos además en la forma externa, a punto de pensar que determinado grupo o trabajo espiritual es todo, cuando en verdad no es solo una envoltura. Más allá de ello, la esencia es eterna y no importa que, a cierta altura, su corteza se rompa. Conviene observar que el paso de un objeto de devoción a otro es solo aparente. En realidad, estamos contenidos en un todo único. Cuando nuestros cuerpos están purificados, alineados y equilibrados, tenemos condición de percibir que el objeto de nuestra devoción es algo generalizado, no individual, y que se encuentra en todo y en todos. Ubicados bajo tal perspectiva, nuestro proceso devocional transcurre naturalmente y vamos evolucionando a través de él, con ideales y personas que se suceden, unos tras otros, en un caleidoscopio sin fin. Los ideales pueden renovarse siempre, por eso no necesitamos quedar prisioneros de ninguno de ellos. De un nivel elevado de la creación desciende hacia el plano de las ideas, algo que se manifestará aquí en la materia. Cuando esa idea descienda, es completamente pura, nueva y actual, no pudiendo ser alcanzada por una mente común. Por eso mismo es que existen seres que actúan en el mundo de las ideas puras, captándolas, revistiéndolas con varias capas o apariencias, a fin de proyectarlas en un nivel inferior para que podamos reconocerlas. Esas ideas nuevas son vitales y necesarias cuando se revisten y proyectan en un nivel más bajo para que sean captadas por nuestra mente. Las percibimos como ideales. En el mundo superior están siempre surgiendo ideas nuevas, actualizadas, lo cual no ocurre en el nivel de las ideas, que al materializarse permanecen en existencia durante mucho tiempo, incluso después de pasada su época. Los seres que vitalizan los ideales para que podamos percibirlos no se dedican a disolverlos. Cuando su momento cíclico termina, pues se ocupan de captar y transmitir las nuevas ideas surgidas. Mientras tanto, en el nivel mental quedan infinitas sugestiones y modelos para todos. Sin embargo, es fácil engañarse y captar alguna idea ya desactualizada y que no representa más las necesidades del momento. Todos nosotros
En determinado momento de la evolución tenemos ideales positivos y necesarios que debemos liberar bajo el riesgo de que estamos persiguiendo algo superado, ya sin función, y que dejemos de ver lo que está surgiendo ahora. Los ideales en sí no son negativos. Nuestra actitud ante ellos deberían ser el de desapego. Si logramos vivirlos plenamente y percibir que hay otros, superiores, pero actuales y completos a alcanzar, ascenderemos sin apegos por esa escala de los ideales, hasta que lleguemos al nivel de la idea pura en el que no hay más posibilidad de engaños, en su realidad sin forma y sin revestimiento que los desfiguren. Y es la devoción lo que nos conduce a través de este trayecto. Adviértase, pues, que esa energía presupone un vasto campo de trabajo. Ser devoto y al mismo tiempo permanecer separado del objeto de la devoción es algo que hay que aprender a través de pruebas bien conocidas. Cuando sucede que somos llevados por una fuerza superior y nos desliga compulsivamente del objeto de la devoción, si eso se comprende como un hecho positivo, nos sentimos liberados. Nada se perdió, sino que se reformuló y reconstruyó. La energía del sexto rayo construye y al mismo tiempo destruye. Somos construidos como verdaderos devotos al vernos destruidos en nuestros objetos de veneración, a fin de que en nosotros pueda actuar la esencia real de cada uno de ellos y no su apariencia.